pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará, es eterna. Las palabras de Dios son vida eterna. Cuando uno escucha la palabra de Dios, está recibiendo la vida eterna, literalmente. Así que lo voy a llevar a la escritura en Marcos capítulo número 4. Si usted me acompaña, y es una lectura que hemos tal vez tenido ya en diferentes ocasiones acerca del sembrador. Dice la escritura que el Señor Jesús estaba enseñando a la multitud y era mucha la gente que se juntaba para escuchar al Señor Jesús y su enseñanza. Era tanta la multitud que el Señor tuvo que subirse a una barca, y aunque la gente estaba en la orilla del mar, Él se subió a la barca y desde la barca Él les compartía esta enseñanza, esta palabra. Estaban los discípulos con Él y otras personas, pero al empezar a enseñar, lo primero que Él habló, según el versículo número 3, capítulo número 4 de Marcos, verso 3, Él les dijo: oíd, oíd. Y le quiero recordar lo que dice la escritura en Hebreos: la fe viene por el oír la palabra de Dios. No es oír otras cosas, porque el mundo actualmente, usted puede darse cuenta que en el mundo se ha sembrado inseguridad, se ha sembrado temor, se ha sembrado duda, se ha sembrado enfermedad, se ha sembrado problemas, y todo lo que vemos en los noticieros que día con día estamos escuchando están sembrando corrupción y todo lo que usted pueda considerar de lo que escucha en los medios masivos de comunicación. Están sembrando en el ser humano algo que va a provocar en ellos una actitud. La palabra de Dios, cuando se siembra, también provoca una actitud, y la actitud que Dios quiere es que seamos hombres y mujeres de fe. Que todo aquel que recibe la palabra pueda tener el poder de Dios, pidiéndole al Padre todo lo que en algún momento determinado requiera para salir adelante en la vida, y que le pueda dar la gloria al Señor, reconociendo que es por fe, por la fe en el Señor, no por nuestras fuerzas. Y el Señor Jesús les dice: oíd, y les dice: ahora en este momento, aquí en este lugar, el sembrador salió a sembrar. Y bueno, sabemos que el sembrador, si lo vemos en el contexto de nuestra tierra, vamos a darnos cuenta que uno puede sembrar en cualquier lugar donde haya un espacio de tierra. Hay lugares donde la tierra es buena para sembrar, hay lugares donde la tierra es mala para sembrar. Pero eso no quiere decir que aunque la tierra sea buena, no pueda provocar que vengan situaciones donde no haya fruto o donde no germine. Tenemos que tener cuidado de la semilla. Así que la semilla es buena y la semilla se siembra, pero tiene un proceso para que pueda germinar, crecer y a su tiempo dar su fruto. Es todo un proceso. Así en la vida del cristiano, de la iglesia, la palabra de Dios se predica y es todo un proceso. La palabra de Dios cae en el corazón y es un proceso para que esa semilla germine y posteriormente dé su fruto, crezca y dé su fruto. No cae a la tierra e inmediatamente da su fruto. Tiene que haber un proceso de crecimiento, y el proceso de crecimiento requiere de la lluvia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la lluvia? La Biblia habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así como el labrador espera la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así que no solamente es sembrar la palabra, sino esperar la lluvia de parte de Dios. Así que la palabra cae en la tierra y el Espíritu Santo viene y hace que esa palabra nos convenza que es una palabra que viene de parte de Dios. Y cuando esa lluvia del Espíritu Santo viene y nos empapa y nos inunda, podemos creer que esa palabra viene de parte de Dios, y Dios empieza a manifestarse a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú estás pasando por alguna situación de enfermedad, déjame decirte que esta palabra va a traer sanidad a tu vida. Si tú estás pasando por alguna situación donde sientes temor de perder la vida, déjame decirte que esta palabra te va a traer vida. No morirás, sino tendrás vida. Esta enfermedad pasará porque Dios traerá sanidad, y todo depende de la fe. Si esta palabra tú la atesoras en tu corazón, vas a ver un cambio que va a trascender en tu vida hoy y aquí, en este momento. En tu casa, en esta iglesia y donde quiera que tú estés escuchando esta palabra, si tú la tomas y la atesoras en tu corazón, haces que
sea recibida en tu corazón, abres tu corazón para que esa palabra penetre, entonces producirá un fruto a su debido tiempo. Y el Señor empezó a enseñar después de que dijo el sembrador, salió a sembrar y dijo lo siguiente: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo, y dice que se la comieron. Aunque el sembrador sembró la semilla, pero vinieron las aves del cielo y se comieron esa semilla. Por lo tanto, pues no hubo fruto. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y pronto brotó. Pero dice la Escritura, porque no tenía profundidad de la tierra. Cuando la semilla se entierra o se siembra de una manera profunda, tarda más tiempo en salir. Pero como esta cayó en pedregales, inmediatamente brotó. O sea, sí brotó. Sí fue recibida la semilla y empezó a querer salir adelante en su proceso de desarrollo y crecimiento. Pero dice la Escritura, salió el sol, la quemó y porque no tenía raíz, se secó. Pero sigue diciendo en el verso número 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Por último, pero otra parte cayó en buena tierra y los espinos crecieron, dice la Escritura, y ahogaron a esa semilla. Pero otra parte cayó en buena tierra. Cuando hay buena tierra, ni las aves del cielo, ni tampoco el sol, ni tampoco los espinos podrán hacer que esa semilla germine. La buena tierra es el corazón que está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Oír. Todos podemos oír, pero pocos podemos escuchar la voz de Dios para ponerla por obra. Todos pueden estar de alguna manera escuchando la voz, pero no todos van a poner en práctica lo que Dios está pidiendo. No, dice Santiago, no tan solamente siendo oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Así que los que recibieron la semilla en esas circunstancias donde no hubo fruto, esas circunstancias hicieron que no se pusiera por obra, pero donde cayó en buena tierra está la disposición de poner por obra. Y eso que quiere decir es hacer lo que Dios está hablando. Dice la Escritura que cayó en buena tierra, dio su fruto, brotó, creció. ¿Y qué dice la Escritura? Produjo. Brotó, creció, produjo. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Todo cristiano, todo creyente que está firme en Cristo Jesús y que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios y permite que esa palabra sea recibida para ponerla por obra, va a producir. Y aquí la vida cristiana espera el Señor que cada uno en lo particular produzca un fruto. Dice la Escritura, si usted recuerda, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo una ocasión que tuvo hambre y se acercó a una higuera porque estaba llena de flores, estaba muy hermosa. Y buscó en ella a ver si había higos y no encontró, no había fruto en ella. Y maldijo la higuera y la higuera se secó. Él esperaba encontrar fruto. Usted recuerda cómo en el Evangelio según San Juan, él menciona que él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y que todo pámpano que está unido a la vid llevará fruto y fruto en abundancia. Así que el estar unidos a Cristo, firmes en la fe, va a producir fruto, produce. Si hay algo o alguien que no produce, es porque algo está mal. La vida de la persona o no está enraizada, o no está recibiendo la palabra en buena tierra, la escucha, pero no está provocando que profundice en lo más profundo de su corazón para que pueda provocar lo que Dios quiere. Recuerda que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, provoca lo que Dios quiere, pero tiene que entrar al corazón. Dios no obliga a nadie a recibir su palabra y ponerla por obra. Dios nos da un libre albedrío y cada uno en particular, cuando es movido por Dios y el Espíritu Santo toca nuestro corazón, decidimos hacer lo que Dios nos pide. Pero también cabe la posibilidad que decidamos no hacer lo que Dios nos pide. Y Dios nos da esa libertad. Dios no nos va a obligar a hacer algo que no queramos. Buena tierra es un corazón dispuesto. Un corazón conforme al corazón de Dios. Querer hacer la voluntad de Dios.
David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía un corazón dispuesto para hacer todo lo que Dios le pedía. Usted recuerda cuando Dios le habló a Josué, cuando él tenía que enfrentar el reto de liderar al pueblo de Israel. Dice la escritura que Dios le habló a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente. Tienes que esforzarte y ser valiente, porque para poder conquistar la tierra de Canaán no va a ser nada fácil. Para poder conquistar el reino de Dios no es nada fácil. El reino de Dios sufre violencia en estos tiempos, y dice la escritura que solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes son los que pueden conquistar el reino de Dios. ¿Y quiénes son los valientes? Los que deciden escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Dios le dijo a Josué: mi presencia irá contigo. Dios le iba a guiar de la misma manera que guió a Moisés con su palabra. Por eso le dice en el libro de Josué, dice la escritura, capítulo número 1: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y solamente de esa manera tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si queremos en este tiempo de pandemia el ver que Dios intervenga en nuestra vida y nos vaya bien, y pueda la palabra de Dios traer una fe que nos ayude a ver el fruto de Dios, el fruto que Dios quiere provocar en nosotros, el fruto del Espíritu Santo que Dios viene y que quiere ver en nosotros, y poder bendecirnos y no maldecir nuestra vida por desobediencia. La Biblia dice en Deuteronomio que cuando somos obedientes a la palabra del Señor, las bendiciones nos alcanzan. Pero si somos desobedientes, las maldiciones nos alcanzan. No es que Dios te maldiga. Dios ya estableció al hombre que dé el mensaje a las iglesias. Y puedo pensar que el mensajero es Cristo Jesús, que va y les lleva la palabra a esas iglesias. Y al final de cada mensaje a esas iglesias les dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso mencioné al principio que la palabra de Dios ha sido llevada al ser humano desde la antigüedad, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Jesús y hasta nuestros tiempos. Y Jesús vuelve a mencionar: el que tenga oídos, oiga. En este tiempo, el Espíritu Santo de Dios es el que habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Es Dios a través del Espíritu Santo quien se mueve cuando la palabra es predicada. La palabra de Dios se predica, pero va con una unción del Espíritu Santo para que la persona que recibe esa palabra pueda escucharla y pueda ser confrontada en las circunstancias que está viviendo. La palabra de Dios es determinante y llega en el tiempo propicio. Repita conmigo: Dios tiene un tiempo propicio. El mundo en este tiempo es su tiempo, es el tiempo para el mundo de recibir la palabra, pero también es el tiempo para la iglesia para salir a sembrar la palabra. Es el tiempo en que la gente tiene hambre y comezón de oír la palabra del Señor, una palabra que les dé esperanza, que les dé seguridad, que les dé esa firmeza de creer que aunque las cosas terrenales sean difíciles, tenemos una paz celestial, que independientemente de lo que vivamos aquí en la tierra, tenemos un Dios en el cielo que nos guardará de todo mal. Dice la escritura que cuando estuvieron solos ya con Jesús, verso número 10, los que estaban con él y con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Como que no les quedó muy claro lo que Jesús les enseñó acerca del sembrador cuando salió a sembrar, y las diferentes circunstancias que la semilla tuvo que enfrentar para tratar de dar fruto. Y entonces Jesús empieza a explicarles esta parábola y les dice: el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Cuántos de aquí somos sembradores? Dios nos llamó a sembrar. El sembrador todos los días tiene que buscar tierra buena para sembrar la semilla. No podemos echar la semilla a los cerdos, las perlas a los cerdos, a lo inmundo, los que no quieren recibir la palabra. Pero hay tierra buena, tierra necesitada, tierra que tiene hambre de Dios. En esa tierra hay que sembrar la palabra y permitir que el proceso de desarrollo pueda
suceder en la vida de la persona o en la vida de la familia, que pueda brotar, que pueda crecer y que pueda producir al 30, al 60 y al 100 por uno. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, las personas que reciben la palabra y que la semilla cae junto al camino, no en el corazón, no en lo profundo de su corazón, sino a un ladito, nada más la ven así de lado, no está dentro de ellos. Dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Como no es algo que está en su corazón, que esté penetrando en lo profundo de su corazón y solamente está por encimita, dice, vienen las aves del cielo y se la comen. Y Jesús aquí ya lo especifica más claro. Es Satanás quien viene y se come, le quita esa palabra, hace que esa palabra no penetre en la vida de la persona o produzca un fruto. Satanás siempre va a querer impedir que tú escuches la voz de Dios y la pongas por obra. Dios siembra esa palabra en tu corazón y a veces las circunstancias no permiten que penetre en tu corazón y el diablo aprovecha esas circunstancias. La Biblia dice, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cuando el diablo viene a querer quitar lo que ya se sembró en nuestro corazón, él lo va a hacer con una facilidad cuando no tenemos la firmeza de nuestra fe en Cristo Jesús. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y cuando tú tienes fe, el diablo lo sabe. Y sabe el diablo que está derrotado, sabe que fue exhibido públicamente, sabe que está bajo los pies de la iglesia y que su destino final será el infierno, junto con todos sus seguidores. Pero si tú mantienes tu confianza en Dios, tú sabes que el diablo saldrá huyendo en el momento que tú resistas. Pero si la palabra no entra a tu corazón, esa palabra simplemente no producirá fruto. El verso número 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. ¿Se acuerda que no tenía profundidad, que vino el sol y la quemó? Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¡Oh, qué bonita palabra! ¡Oh, siento! Hasta me puse chinito, chinita. Algo sentí. Y están contentos porque esa palabra está exactamente tocando el corazón por lo que están viviendo. Y empiezan a alegrarse y estar contentos, dice la Escritura, a producir un gozo en su interior. Pero dice la Escritura, hablando del Señor Jesús, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Es un gozo temporal, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Muchas veces la palabra cae en la tierra y en la tierra hay piedras. El sembrador salió a sembrar. Yo creo que ningún sembrador arroja la semilla a las piedras, pero la tierra tiene piedras, no está en la tierra buena. Y cuando cae ahí, la semilla no penetra a lo profundo. Y dice la Escritura, no tiene raíz. Y son de un gozo temporal. Son de esas personas que tienen un doble ánimo, que dicen, ahora sí, con esta palabra Dios me habló, le voy a echar ganas, ahora sí voy a empezar a hacer lo que Dios dice. Y lo dijo en ese momento, se deleitó, pero en la semana empezó a tener pruebas, tribulaciones, luchas para confrontar si en verdad él iba a hacer lo que prometió. Y viene el desánimo y otra vez se le acabó el gozo. Decía una hermanita que se congregaba aquí en la iglesia, en lugar de decir alábale, dale gloria al Señor, decía alábale porque te secas. Y dice la Escritura que cuando la semilla cayó en los pedregales, como no tenía raíz, vino el sol y la quemó. ¿Qué es el sol? Aquello que representa el sol. Jesús les dice, vienen los momentos difíciles, la tribulación, la angustia. Y eso, como no tenía raíz, hizo que se secara, hizo que el gozo ya no permaneciera. Pero cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, es un gozo que permanece para siempre. De hecho, es parte de los frutos del Espíritu: amor, gozo. Y un cristiano siempre debe estar gozoso. Viene la tribulación y está contento, está alegre. Pablo le escribía a los filipenses y les decía, regocíjense. Estaba en la cárcel y les estaba dando ánimo, regocíjense. Otra vez les digo, alégrense, porque tenemos a nuestro Señor de nuestro lado. Yo creo que cuando tú tienes a Jesús en el corazón, tienes que vivir una vida alegre, feliz, contento.
Independientemente de las pruebas, de las tribulaciones. Si hoy estás comiendo frijolitos, gloria al Señor porque estoy comiendo frijolitos. Y si mañana estás comiendo cabrito, gloria al Señor porque estoy comiendo cabrito. Pablo dijo: he aprendido a estar feliz, contento, gozoso, cualquiera que sea mi situación. Sea que tenga abundancia o sea que tenga escasez, estoy contento porque mi gozo no depende de las circunstancias, mi gozo depende de Dios. Por eso el mundo necesita recibir esta palabra, una palabra que traiga un gozo a sus vidas en medio de las circunstancias que muchas veces son cambiantes. Que el estado que se tenía antes de la pandemia ahora es otra condición, pero que eso no nos quite el gozo de amar, de servir y de buscar la presencia del Señor, y mucho más sembrar la palabra. Porque insisto, es algo que Dios puso en nuestros corazones. Pablo decía: se me ha impuesto una necesidad aquí en mi corazón de predicar la palabra del Señor, de sembrar la palabra del Señor. Es una necesidad, ya no es algo que se me manda que deba de hacer y que yo deba de obedecer a nuestro Dios, sino es ya algo que yo necesito hacer. Cuando tú llegas a esa profundidad de la palabra en tu corazón, es algo que todos los días tú deseas, te deleitas. Y cuando tú te deleitas en lo que haces para Dios, Dios empieza a manifestarse en tu vida y empieza a conceder las peticiones de tu corazón. Dice la Escritura: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas peticiones tenemos delante del Señor? Las que sean, Dios las conoce, pero Dios está mirándote y está viendo tu aflicción, está pensando en ti y va a obrar en tu vida porque estás creyendo en su palabra, en la palabra del Señor. Es buena semilla, es buena la palabra del Señor para tu vida. Recíbela esta mañana. Cuando tú recibes la palabra del Señor, estás recibiendo literalmente a nuestro Señor Jesús en tu corazón, porque Él es la palabra viva, eficaz. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y se hizo carne, se encarnó, habitó entre nosotros. Y cuando habitó entre nosotros, esa palabra fue declarada, que es esta que estamos recibiendo hoy. Es Dios literalmente, es Jesús literalmente quien viene y entra a nuestro corazón. Por eso cuando se le dice a una persona: ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? ¿Quieres recibir la palabra de Dios en tu corazón? ¿Has creído lo que te acabo de compartir? ¿Has recibido esta palabra en tu corazón? Y cuando dices sí, creo, en ese momento está recibiendo a Jesús en su corazón, y Dios puede hacer en él o en ella lo que tiene preparado o que ya de antemano tiene un propósito para esa persona. Pero sigamos con la explicación de Jesús acerca del sembrador y las semillas. Si usted va conmigo al verso número 18, habla de la tercera semilla que fue sembrada y dice: estos son los que fueron sembrados en los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes. Ay, esos afanes. ¿Cuántas veces Dios nos ha estado hablando acerca de los afanes últimamente? En diferentes porciones de la Escritura. No os afanéis. ¿Por qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Recuerda esa palabra de Mateo 6. Los afanes es algo que eso ha estado en la vida del ser humano siempre. Por tener, por enriquecerse, por un lugar, por una posición, por un título. Los afanes de la vida, por la belleza. Hay muchas cosas en las que el hombre se afana. Y el Señor habla acerca de esta palabra, que aunque se sembró la palabra, dice, vino esa palabra, la oyó la palabra, pero los afanes de este mundo, de este tiempo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, de las cosas del Señor, y dejamos de darle el primer lugar a Dios, como dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y dejamos de buscar a Dios y nosotros buscamos esas cosas, todas estas cosas que Dios sabe que tenemos necesidad, según Mateo 6, y que ahora el Señor nos recuerda que esa semilla que fue sembrada es ahogada por los afanes, por el querer tener más riqueza o posesiones, y añade ahí otras cosas. ¿Qué otras cosas?
todo lo que el mundo te ofrezca para satisfacerte en tu ego, en tus necesidades, pero que le dejes o le restes tiempo a Dios. O que no tome lugar Dios en tu vida como una prioridad y lo dejes como una segunda prioridad. Si me queda tiempo, entonces busco a Dios, sirvo a Dios. Si me quedan recursos, entonces le doy a Dios. Si me queda, si tengo salud, pues entonces ya veré en su tiempo. Ahorita voy a trabajar, ya veré cuándo voy a servir al Señor. En otras palabras, no es Dios la prioridad. La semilla, cuando cae en buena tierra, Dios lo es todo. Depende de Dios. Camina en fe, anda en fe y vive por fe. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y que debemos de aprender a vivir en fe. Y no podemos aprender a vivir en fe si no recibimos esta palabra del Señor. Y la última palabra, el hecho de que nos afanemos no va a producir frutos. Pero miren en la vida del creyente, del cristiano que tiene la disposición de escuchar, de recibir la palabra del Señor. Y repito esa palabra, recibir. Porque cuando tú recibes, dice la Escritura, si tú recibiste de gracia, tienes que dar de gracia. Entonces, si tú recibes, vas a tener un deseo de compartir lo que tú tienes. Y que tenga la experiencia tu familia, los que tú amas, de lo que tú estás viviendo y experimentando. Vas a anhelar que ellos reciban a Jesús, que reciban la palabra del Señor y que puedan gozar del gozo de la presencia del Señor, de la paz del Señor y de todas las cosas que Dios nos ofrece. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué sucede? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra, la que te estamos predicando hoy. Es la que Dios te está anunciando, que permanece para siempre. Va a cumplir su propósito de darte vida. En San Juan 6:23 dice la Escritura, el Espíritu es el que da la vida. ¿Cuántos dicen amén? La carne para nada aprovecha. El Espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Así que tenemos que permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestra naturaleza humana y no permitir que nuestra carne rechace. Porque hay una lucha entre nuestra naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y combaten todos los días para que no hagamos lo que Dios quiere. Pero cuando tú permites que el Espíritu Santo se fortalezca en ti y haces lo que Dios te dice, la carne empieza a menguar. Y lo de la carne para nada aprovecha, pero lo espiritual, lo del Espíritu, eso trae vida. Aprovecha esta mañana la vida que el Señor te da. Aprovecha, dice la Escritura, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que dice el Señor Jesús en San Juan 6:23. Aprovecha las palabras que hoy estás escuchando, son espíritu y son vida. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, Dios te puede librar de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier situación que tú pienses que es demasiado complicada. De cualquier índole, de cualquier tipo. Si Dios a través de su palabra te está hablando, es porque te quiere librar. Y el diablo va a querer que esa palabra no la recibas. El mundo va a querer que esa palabra sea ahogada. Los afanes de la vida van a querer o provocar que esa palabra no produzca fruto. Pero yo te digo, aprovecha y deja que esta palabra sea recibida en tu corazón y deja que empiece a dar fruto. Deja que se desarrolle en tu interior. Dice la Escritura, si me acompañas, por favor, en Juan 8:31, y concluyo con este pasaje. Juan 8:31 dice el Señor Jesús lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los creyentes, les dijo lo siguiente: si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permaneces en mi palabra, si tú recibes esa palabra y permanece en tu corazón, no se ahoga por ninguna circunstancia, entonces dice el Señor, seréis verdaderamente libres. Dios te va a librar de la angustia, de la aflicción, de la opresión, de la enfermedad. Dios te va a librar de cualquier situación que estés enfrentando en la economía, de cualquier situación que estés enfrentando en lo sentimental o en lo emocional. En cualquier área, insisto, Dios sabe de todo lo que tú necesitas, pero tienes que permitir que esta palabra sea recibida en tu corazón. Yo quiero invitarte esta mañana a que recibas la palabra del Señor y que esta palabra traiga sanidad y traiga vida y te pueda librar de cualquier circunstancia que estés enfrentando o que pudieras enfrentar en los días siguientes o semanas futuras, pero que tú tengas la fortaleza y la firmeza de estar edificado en la roca que es Cristo, y que venga lo que venga, la palabra de Dios sea tu fundamento, sea lo que te mantenga fuerte, y que nada ni nadie te aparte del amor del Señor. Y si hubiera alguna circunstancia difícil, déjame decirte algo. Dios, hasta el día de hoy, su misericordia la mantiene latente. Tal vez tú digas, es que yo no merezco, Él no me va a ayudar. Dios te ama. Y aunque muchas veces le fallamos, Él nunca deja de amarnos, porque Él nos ama eternamente. ¿Te gustaría que Dios intervenga en tu vida esta mañana trayendo una sanidad o una liberación o una provisión en algún área de tu vida? Yo te invito a que oremos un momento al Señor y le podamos decir: Señor, yo recibo esta palabra y recibo la vida y la sanidad y la provisión.